Le hago presente entonces a los imputados que ahora van a ser formalizados. El señor fiscal les va a comunicar los hechos por los cuales están siendo investigados. Estén atentos, por favor. Fiscal. Gracias, señoría. Señores de iniciales RJCSH y DAGS, la Fiscalía les comunica que actualmente se encuentran siendo investigados por su participación como autores materiales del delito consumado de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391, circunstancia primera, del Código Penal, fundado en los hechos que paso a indicar. Que el día 29 de julio de 2022, pasadas las 20:30 horas, la víctima de iniciales AHGA de 16 años de edad, acompañada de 3 conocidos, mantuvo un altercado con un grupo de sujetos venezolanos en la Plaza de los Eventos, ubicada en Salvador Allende, con Pérez Zukovich de esta ciudad, extrayendo uno de los sujetos un arma tipo machete para agredir a la víctima y a sus acompañantes, huyendo aquellos para evitar el inminente ataque de que serían objeto, siendo a continuación la víctima luego alcanzada por estos sujetos que la seguían junto a otros que se agregaron, entre los que se encontraban los imputados RJCSH y DAGS, reteniéndola contra su voluntad en calle Calama, a la altura del número 150, procediendo el imputado RJCSH a agredir a la víctima con golpes de puños y pies en su cuerpo, mientras que en ese contexto el imputado DAGS la atacaba con un casco de motocicleta con el que la golpeaba en su cabeza para además darle golpes de puños y pies en su cuerpo. Para a continuación, ambos imputados y otros trasladarla a la fuerza a calle Calama, esquina Pasaje Calama, e inmovilizarla para, aprovechando su número y que la víctima se encontraba indefensa y sola, continuar con la agresión por otros sujetos para matarla con golpes de puños y pies, con objetos contundentes y con un cuchillo con el que hirieron, todo lo cual, mientras los imputados concertados con los demás impedían que la víctima se arrancara para salvar su vida, manifestando en algún momento el imputado RJCSH para justificar la agresión: este es el que robó, dejando después a la víctima herida y abandonada. A consecuencia de estos hechos, la víctima falleció por hipovolemia aguda, secundaria a herida cortopunzante por arma blanca en muslo derecho, con sección de vasos femorales. Además, la víctima presentaba lesiones consistentes en una herida cortante en la región temporal posterior izquierda, cuero cabelludo, una herida cortante en la extremidad superior derecha, en el dorso de la primera falange del dedo medio de su mano, una equimosis en su muñeca izquierda y en su muslo derecho 3 heridas cortopunzantes en el tercio medio de la cara anterior, cuyo detalle corresponde a una herida anterior y superior cortopunzante, una herida anterior y media cortopunzante y otra herida cortopunzante. Esos son los hechos, señoría. Sí. Bien. Voy a consultar entonces por sus iniciales a los imputados si comprendieron el contenido de la formalización. Primero, el imputado de iniciales DAGS. ¿Entendió la comunicación que le acaba de hacer el señor fiscal? Sí. Y el imputado de iniciales RJSCH. ¿Entendió la comunicación? Sí. ¿Requiere alguna precisión la defensa pública? No. No hay ¿La defensa precisiones que privada? solicitar el magistrado. ¿La defensa privada? Sí, magistrado, porque el último antecedente que dio el fiscal no lo encontraba en la carpeta investigativa. Entonces, quería saber la causa de muerte.
Se la repito si el tribunal me autoriza. Si no hay inconveniente. La víctima falleció por hipovolemia aguda, secundaria herida cortopunzante por arma blanca en muslo derecho, con sección de vasos femorales. Además, la víctima presentaba otras lesiones que, si es necesario, las vuelvo a mencionar, por la petición que con haga esto la muy colega claro. defensora. Bien, queda formalizada la investigación en consecuencia. Fiscal. Se va a pedir la prisión preventiva, señoría, de ambos imputados por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Y los fundamentos son los siguientes: letras A y B del artículo 140, los que se indican a continuación. Parte de denuncia número 3955 del día 29 de julio del 2022 de Carabineros de la Segunda Comisaría de esta ciudad, que da cuenta de los hechos en materia de la formalización, en el sentido que la víctima habría sido atacada por un grupo de sujetos no identificados, y además contiene la indicación de su fallecimiento. Se invoca además, señoría, datos de atención de urgencia correspondiente a la víctima por la indicación de lesiones. Asimismo, se invoca preinforme de autopsia número 128 del año 2022, que indica en sus conclusiones la misma que contiene la formalización, como asimismo las lesiones que se describen en la formalización. Además, se invoca informe policial número 199 de Carabineros de la sección OS9, que da cuenta de las diligencias de investigación realizadas con ocasión de los hechos en materia de la formalización, consistentes en lo siguiente. Se da cuenta como antecedente de la denuncia que formula testigos iniciales de AFA, que señala que siente fuertes gritos el día y hora de los hechos, que están atacando a una persona, de modo que realiza denuncia. Declaración de testigo de iniciales RAL, que corresponde a uno de los acompañantes el día de los hechos de la víctima, que señala que se encontraba compartiendo con la víctima, siendo en esos momentos abordado por unos sujetos venezolanos con los que mantienen una discusión, un momento en los cuales uno extrae un objeto cortante, arrancando en distintas direcciones para evitar su agresión, para luego tener información de que había sido atacado la víctima, y además da cuenta que él, un tercero, lo agrede con un arma cortante, resultando con lesiones. Se cuenta además con la declaración del testigo de iniciales AJSM, que recibe un llamado del testigo antes mencionado, que ha sido agredido por parte de un tercero, y que concurre al lugar para dar asistencia al referido testigo y trasladarlo al hospital. Además, se cuenta con la declaración de la madre de la víctima, de iniciales EAU, quien da cuenta de la forma en que se entera cómo los hechos se habían producido y de su asistencia al hospital. Declaración de testigo MCCS, quien da cuenta que siente, encontrándose en el lugar de los hechos, había solicitado para su traslado un InDriver, momentos en que siente ruido y alude que se estaba produciendo una pelea en la calle, que le estaban pegando a una persona porque le habrían robado a una niña, percatándose que había un joven arrinconado en la pared, donde 6 o 7 tipos jóvenes de estatura mediana lo estaban agrediendo. Declaración de testigo MLPR,
que da cuenta que encontrándose en el lugar, se percata que un grupo de sujetos extranjeros se estaban agrediendo a un joven en calle Calama, haciendo mención que había un repartidor de comida rápida con una mochila Rappi de color naranja, el que con un casco de motorista le pegaba en la cabeza al muchacho, para luego trasladarlo a la esquina de donde ella vive para continuar golpeándolo. Da cuenta además que fue una agresión de muchas personas y gritaba la víctima solicitando auxilio. Ella da cuenta que llama a la ambulancia junto a vecinos, llegando posteriormente una patrulla de carabineros, llevándose a la víctima para su asistencia al hospital. Declaración de testigo protegido número 1, en el que, encontrándose el día y hora en el lugar en que los hechos se producen al interior de su domicilio, escucha una discusión en el que decían: a este lo vamos a pillar, para salir por la ventana de su casa y ver a un grupo de sujetos, entre los cuales destacaba uno con un casco de moto en sus manos, que además en su espalda tenía una mochila de color rojo de la empresa Delivery Rapid, y además otro que portaba una cuchilla, un tercer sujeto, todos los cuales le estaban pegando a un joven menor de edad. El que más le pegaba era el sujeto de la mochila Rapid, lo golpeaba con el casco de la moto en la cabeza, fue muy violento. Además, otro apuñaló al niño. Perdón, ¿podemos silenciar el módulo del tribunal, la sala? Gracias. Continúe, fiscal. Además, otro apuñaló al niño en las piernas. Enseguida trasladan a la víctima al frente, donde hay un muro de color blanco, en donde también le siguen pegando con objetos como palos, y ella da cuenta que asiste, va donde se encontraba el menor para intentar parar esta agresión, para también llamar a una ambulancia, dando cuenta que tenía una herida en la cabeza profunda. Declaración de testigos iniciales WACA, el que dice que ese día va a comprar a un negocio del barrio, percatándose que había un niño que decía que lo estaban persiguiendo unos venezolanos con pistola y machete, por eso estaba escondido. Cuando le hablaba, aparecen tres sujetos que salen y divisa que otros lo seguían, a las personas que salen corriendo, y gritaban: están robando. En eso se da cuenta que una persona a quien ubica señalando el domicilio, da sus características, señalando que también es venezolano, haciendo referencia a otro sujeto que no ubica, el que andaba en una moto, que trabaja en delivery, porque andaba con la típica mochila de reparto. Estas dos personas pillan al niño que había entrado al negocio, eso lo ve porque lo está mirando, y está a una distancia de 1 metro o más cerca, y señala que el sujeto de la mochila delivery le pegó con el casco de la moto al niño en la cabeza, mientras que el otro, que vive al frente de su casa, señalando el número, lo afirmaba y le pegaba patadas en las costillas y en las piernas. De ahí llegan como 3 tipos más, todos también venezolanos, uno de los cuales andaba con un fierro, atacando a la víctima con fierrazos y además con golpes. Todo lo cual lo ve porque se encontraba en el lugar. Declaración de testigo de iniciales MLPR,
indica que encontrándose en el lugar, corresponde al conductor del InDriver que hizo referencia una testigo anteriormente invocada, en el mismo que divisa un grupo de 3 personas que van saliendo y otro grupo de 5 personas que los vienen persiguiendo, atrapando a 3 jóvenes, justo enfrente en donde estaba, en donde empiezan a golpearlo, percatándose que uno, con un casco de motocicleta, lo agrede en la cabeza, además que andaba con una mochila de pedidos ya de color roja. Después de eso, ve que trasladan a el muchacho al frente, en donde siguen agrediéndolo con un palo en la cabeza y en su cuerpo, y da cuenta que se reúne con la persona que iba a buscar y se retira. Declaración del testigo de iniciales LMCRA, que justamente es una de las personas que estaba con la víctima de forma previa a los hechos. Da cuenta que se mantiene una diferencia con estas personas y luego los amenazan con machetes y salen arrancando. Luego, posteriormente, se entera de lo que le había pasado a su amigo, a la víctima, quien había fallecido. Declaración de testigo protegido número 2, que encontrándose en el lugar, escucha una discusión en la que dicen agárrenlo, que estaba robando. Baja a su casa en el sector y puede ver cómo una persona que andaba con mochila, de esas cajas grandes de pedidos ya, que mantenía en sus manos un casco con el cual comenzó a golpear en reiteradas veces en la cabeza a un joven, dando sus características, llegando a otros sujetos, quienes continuaron la agresión en contra de la víctima, golpeándolo con objetos contundentes, con golpes de puños y pies. Luego da cuenta que se reúnen de las personas que se encontraban de los vecinos que se encontraban en el sector en que los hechos se producen, señoría, se recuperan filmaciones de los hechos, las que se agregan con formulario de cadena custodia a la investigación en virtud del informe policial que se está invocando. Después alude a la sindicación que se realiza respecto de otras 2 personas que habrían tenido participación en los hechos, y luego da cuenta que uno de los testigos antes mencionados, que es quien ve a 2 personas inicialmente agrediendo a la víctima, que es el testigo que conoce el domicilio de uno de ellos, proporciona antecedentes relativos a la participación de ambos sujetos en los hechos. Que más adelante voy a precisar. Declaración de la testigo GEFV, que corresponde a la suegra del imputado de iniciales RJCSH. Esta declaración, previamente informada de sus derechos en los términos del artículo 302, 305 y 308, todos del Código Procesal Penal, señala que el día de los hechos, ella se encontraba en el lugar, que gritan, me robaron, sale a mirar a la calle y ve al imputado junto a otros que retienen
a un joven que mataron. Dice que el imputado antes mencionado retenía a la víctima junto a otros y que además había una persona, un gorro blanco, que tenía un cuchillo que atacó a la víctima. Además agrega que había un muchacho del delivery que le dicen D, y que la pareja del imputado, antes mencionado, lo tiene agregado en Facebook como amigo. En relación a lo anterior, atendido lo señalado por la testigo, se accede a la aplicación de mensajería WhatsApp, a una foto de esta persona que corresponde al imputado que ya he hecho mención anteriormente, y se procede a realizar un análisis comparativo simple por screenshot, obteniendo como conclusión que corresponde a la misma persona que participa en la agresión de la víctima en la forma que señala la formalización. Después, señoría, se cuenta con la declaración como testigo de YMVL, pareja del imputado de iniciales RJCCH, en los términos y con las prevenciones que indican los artículos anteriormente mencionados, que indica que también se encontraba el día de los hechos, y ve que su pareja sujeta a una persona de un brazo y que había un repartidor de comida agarrándolo por el otro brazo, señalando el imputado que estaba robando, y ve cómo el repartidor de comida le estaba pegando con un casco de moto en la cabeza, que habían otros sujetos, y que decían que le habían robado. A esta testigo se practica diligencia de reconocimiento de filmaciones en los que se exhiben imágenes reconociendo al imputado antes mencionado como uno de los partícipes de los hechos. Declaración de testigo de CDM, que indica que se encontraba en el lugar donde los hechos se producen, indicando que el imputado que ya he mencionado, RJCCH, se encontraba en el lugar, y que justamente su vecina, se refiere a la suegra, lo toma del brazo y lo retira del lugar en donde el hecho se estaba produciendo. Después describe el informe el control de identidad de que fue objeto del imputado RJCCH. Luego describe que autoriza fotografía para efectos de reconocimiento, y a continuación se describe la diligencia de reconocimiento que realiza el testigo WACA, quien señala a aquel, es decir, a RJCSH, como su vecino, la persona que vive en tal lugar, el que, junto a un sujeto que trabajaba de delivery impedidos ya, pillan a un niño boliviano en calle Calama, frente al número 150, ahí mi vecino golpea con una patada a la altura de las costillas del niño boliviano, y también le propina un golpe de puño en el estómago.
De ahí, junto con el de pedidos ya, lo toma con sus manos de la parte superior del polerón que vestía y lo traslada hasta la muralla del frente de la calle donde estaba quedando el niño, en calle Calama, esquina Pasaje Calama, lugar en donde su vecino evita con su cuerpo que el niño huya y también lo afirma con sus manos para que los otros venezolanos lo apuñalen con el machete. De modo, señoría, que este testigo se indica en forma directa al imputado antes mencionado y describe con detalle las conductas que despliega, que son las que indica la formalización, de acuerdo a la que se le comunicó unos momentos atrás. Después, señoría, se cuenta con la declaración del referido imputado, ya encontrándose detenido, previamente informado de sus derechos, haciendo presente, señoría, que esta declaración es recibida por delegación del fiscal, por funcionarios del OS9 y además con la asistencia de un funcionario de la Fiscalía, asistente fiscal. Por lo tanto, es una declaración en la que interviene la Fiscalía. Y en relación a su contenido, señoría, el imputado, una vez que se allana a prestar versión sobre los hechos, se sitúa en el lugar, reconociendo que se encontraba y escucha un grito, señala que le robaron, a alguien le robaron, y él alcanza a una de las personas que huían y señala que D lo agrede a esta persona con el casco que usa para manejar su moto, y alguien dice que llamen a carabineros, y además que él dice que lo mantiene en el lugar. Proporciona antecedentes de la persona que delivery, que lo agrede con el gorro, con el casco, y en definitiva él reduce su participación a tomar a la víctima, agarrarlo, señala, y llevarlo donde había más personas sin reconocer haberlo agredido, cosa que señala respecto de otros, con la referencia, claro, del delivery que lo golpea con el casco en su cabeza. Este mismo imputado, señoría, se indica posteriormente el reconocimiento al segundo imputado como el delivery que realiza la acción que ya se ha mencionado. Luego, continuando con la relación de las diligencias, y atendido a que la testigo GEFV señala que tenían agregado al delivery en Facebook, se realizan diligencias en dicho tenor, accediendo al perfil público, de modo que se tiene acceso al rostro, y aquella toma contacto telefónico, puesto que en el lugar donde tendría su domicilio no se encontraba, presentándose aquel en el lugar donde la policía se encontraba realizando diligencia, y ahí se practica el segundo control de identidad, que lo describe el informe policial, en el que aquel de forma voluntaria autoriza que se le tome una fotografía, y además, señoría, entrega voluntariamente vestimentas con las que utilizaba ese día, y además el casco de moto de color negro y naranja que ese día también utilizaba. Se describe además el reconocimiento que practica el primer imputado a el repartidor de delivery en control de identidad, como textual: golpeó con un casco en la cabeza a un loco que había robado y que supo después que había muerto. Eso lo dice
El primer imputado, RJCSH. Después da cuenta, señoría, de la diligencia de reconocimiento fotográfico del testigo WACA, el mismo que reconoció al primer imputado, reconoce al segundo, DAGS, como el venezolano que trabaja como delivery en Pedidos Ya, y que el día y hora de los hechos, junto a su vecino que también es venezolano, atrapa al niño boliviano en Calama, lo golpea en varias ocasiones con un casco de motorista color negro, y junto a su vecino lo toma de la parte superior del polerón que vestía y lo traslada hasta la muralla, al frente de la calle donde estaba, quedando el niño en calle Calama, esquina Pasaje Calama, donde el sujeto de Pedidos Ya, junto con mi vecino, evitan que el niño huya del lugar, que básicamente recoge la formalización que se ha comunicado al inicio de la audiencia. Además, este mismo testigo reconoce el casco del motorista, que fue entregado voluntariamente por aquel, como el que fue utilizado para agredir en varias ocasiones al niño boliviano, según reza el informe policial. Luego, el informe da cuenta del reconocimiento practicado por la suegra del imputado 1, quien reconoce a el imputado 2 como el amigo de su yerno, que el día viernes en la noche lo vio pegándole con un casco en la cabeza al niño que parece que murió, textual. Con lo anterior, y ya teniendo reconocimiento, el informe da cuenta de la orden de detención que se pide respecto del segundo imputado. Una vez ya detenido, presta declaración el referido imputado en presencia de asistentes de la Fiscalía, funcionarios policiales previamente informados de sus derechos, el que reconoce haber participado en los hechos y haber golpeado a la víctima en 2 o 3 ocasiones con su casco, ya que decían que estaba robando. Además indica que otro sujeto sacó una cuchilla y lo acuchilló, y que había otros que también lo agredieron. Habla del primer imputado, que fue retirado por otra persona. Se da cuenta de las características del sitio de suceso, su fijación fotográfica, se da cuenta de las cadenas de custodias con las filmaciones y de las conclusiones en las que se indica participación en estos hechos de parte de los imputados formalizados, con anexos correspondientes a todas las actas de declaraciones y actuaciones que ya se han relatado en extenso. Además, su señoría se invoca informe de análisis de video que da cuenta de la revisión efectuada a las distintas filmaciones que recupera personal de OS9, en que se puede apreciar la agresión de la que fue víctima, el ofendido, como también se indica la participación que habrían tenido ambos imputados que son en este acto formalizados. En el sentido del primer imputado, en los videos se le observa manteniendo altercados con la víctima, y en el caso del segundo, impidiendo su vida, luego trasladándolo al lugar donde finalmente se le da muerte, participando en la forma que indica la formalización, y en los mismos términos la participación del segundo imputado. Se cuenta, señoría, además con informe de diligencias del sitio de suceso por parte de la UCAT, en que se da cuenta del análisis del cuerpo de la víctima, de las lesiones que mantenía, que resultan ser coincidentes con el informe de autopsia, como asimismo el levantamiento de evidencia. Destaca, señoría, dentro de las actuaciones que realiza personal de la UCAT,
que en relación al casco recuperado que entrega voluntariamente el imputado 2, lo siguiente. Casco de motocicleta color negro con naranjo. Se levanta una muestra de mancha rojiza de aspecto hemático levantada desde el casco de 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el casco se levanta una mancha que parecía ser sangre para análisis bioquímico. Además, su señoría se cuenta con los contenedores de las filmaciones que dan cuenta de los hechos materia de la formalización, y pido autorización al tribunal para exhibir parte de las filmaciones que resultan pertinentes para que el tribunal tome conocimiento de los hechos y la forma en que se produjeron en la parte que resulta conducente para resolver la cautelar que está solicitando la Fiscalía compartiendo pantalla. ¿Tiene inconveniente la defensa pública? Esto, ¿Defensa Señoría, privada? La defensa privada no, magistrado, de hecho íbamos a solicitar también eso porque forma parte de nuestra alegación. ¿Fiscal? sí, señoría, pido un momento para preparar las imágenes. Bien, lo guardamos. ¿cuántos videos son? Son 3 o 4, le ¿Cuántos? confirmo de inmediato. Los va a exhibir todos, ¿cierto? ¿Sí? Se permite al magistrado solamente decirle a la víctima que no es necesario que los vea en el caso, para que lo tenga presente. Por supuesto, señora, si gusta puede retirarse transitoriamente si no quisiera presenciar esta parte de la secuencia. Me preguntan si se puede transmitir los videos. ¿Me indica, fiscal, si hay alguna restricción? No, señoría, se trata de videos que han circulado en redes sociales, respecto de los cuales nosotros no tenemos ningún inconveniente a que se tenga acceso a los mismos. No sé si los demás intervinientes tienen alguna oposición. ¿Alguna de las defensas? Magistrado, se supone que hay una restricción en torno a la exhibición de los imputados. Su rostro, la imagen, de hecho, no se transmite. Y en ese escenario, si el Ministerio Público va a mostrar imágenes donde supuestamente aparecen los imputados, lógicamente que no se estaría cumpliendo con lo que se acordó al comienzo de la audiencia. Entonces, en ese escenario se pueden transmitir parte, pero en el momento del supuesto acometimiento que hace referencia el fiscal, la lógica indica, según su alegación, que debiesen salir claramente individualizados los imputados, y eso violenta lo que el acuerdo, lo que el tribunal acordó al comienzo de la audiencia. Entonces, si es así, estaríamos por evitar la transmisión de los videos. Representante de la víctima, antes de escuchar al señor fiscal, ¿qué nos puede añadir? No solamente de nuevo hacer la prevención nacionalista, es decir, que no es necesario que lo vea, pero me adhiero a todo lo que indicamos del ministro. Ya. Fiscal, desconozco yo cuál es la calidad o la resolución de esos videos y con qué nivel de precisión podría identificarse, digamos, a los imputados. Usted me indica. Señoría, no se pueden identificar por rostro los imputados en los videos, sino que se trata de conclusiones a las que llega la Fiscalía en base a todas las diligencias que se realizan. Bien, siendo así, tipo el tribunal que no se vulnera, digamos, lo pactado o acordado con los intervinientes como medida de resguardo de la identidad de los imputados, por lo tanto, el fiscal puede proceder. Muy bien, señoría. Si uno observa, señoría, se ve una persona con una mochila y se ve cómo directamente lo agrede.
son dos las personas, y justamente ahí se agrega uno más, y dentro de esas personas justamente están los dos imputados. Lo voy a repetir por su relevancia. Ahí se ve claramente como uno de ellos lo agrede con el casco, el otro lo tiene tomado, es para efectos de inmovilizarlo, y después lo agrede con golpes de puño y con golpes de pie. Continúa la agresión y luego se ve cómo lo toman y lo llevan al otro sector conforme lo indica la formalización. La persona que lo lleva tomado es el imputado 1. Imputado 2, lo voy a repetir, e imputado 1 para que, señoría, si es posible que se repare, polera oscura con unas características o letras, siglas de color blanco. Esa es la segunda parte en la que la agresión ya derechamente resulta encaminada a quitarle su vida a la víctima. Imputado 1, imputado 2. Esos son los videos, señoría, y en definitiva que nos permiten ilustrar los videos en base a las declaraciones de los testigos, es justamente en los términos que interviene cada uno, haciendo presente que esto se trata de un continuo desde que resulta abordada la víctima por el imputado 1 para ser asistida por el imputado 2. Estos son, señorías, los antecedentes con los que cuenta la Fiscalía y cómo los enlazamos o concatenamos en los términos que estaba diciendo anteriormente, en el sentido de lo que se puede observar en base a las imágenes versus las declaraciones, y teniendo en cuenta inclusive las declaraciones de los imputados, en las que, claro, restan participación en cuanto a la intensidad de los hechos. Es como decía anteriormente, un continuo en que la víctima es seguida por un grupo de sujetos, en los que se añaden otros tantos, en los que se ubican ambos imputados, y
en los que el primer imputado, conforme a las declaraciones y filmaciones, ataca a la víctima, lo toma, lo inmoviliza, lo agrede con golpes de puño y pie, y mientras el imputado 2 asiste en estos hechos, lo agrede con golpes de puño y pie y con el casco que portaba para participar estos dos junto a un tercero no identificado actualmente, a otro sector en donde continúa la agresión, participando con su sola asistencia a impedir que la víctima huya para continuar las agresiones ya con objetos contundentes, con objetos cortantes, con golpes, puños y pies, hasta darle muerte y dejarlo seriamente lesionado, con un desenlace fatal, solo y abandonado, aprovechando su número, que se encontraba desarmado, herido, lesionado, golpeado, sin posibilidades de repeler el ataque de cualquier objeto, sin posibilidades de poder huir, ni poder hacer nada para poder evitar la agresión de la que era objeto. Todo, señoría, compartiendo un dolo común. Un dolo común consistente en la forma que están desplegando el ataque, y que ese ataque puede tener la idoneidad suficiente, atendido los medios empleados, la forma de ejecución, la imposibilidad de la víctima de repeler el ataque, de ocasionar su muerte. Eso es lo que nosotros queremos transmitirle y pedirle al tribunal que lo tome en consideración, porque esto, como ya lo he dicho y lo he repetido 2 veces, pero lo digo una tercera vez, esto es un continuo, que tiene que ser apreciado por el tribunal desde principio a fin, para los efectos de resolver la cautelar que está pidiendo la Fiscalía, porque entendemos que los imputados, sobre seguro, aprovechando que la víctima se encontraba indefensa, herida, sola, desarmada, atacarlo en la forma en que puede apreciar el tribunal, hasta dejarlo con lesiones de tal naturaleza que le provocaron la muerte. Desde el momento, señoría, que los imputados participan en este ataque, aceptan todas las consecuencias y se las representan como escenario posible, consistentes en causar la muerte de la víctima. Y no puede ser de otra forma, porque los imputados, señoría, se encuentran en el lugar desde el principio a fin del ataque de que es objeto de la víctima. Es decir, no bastándole con haberlo agredido con golpes de puños y pies, con un casco, con patadas, a la fuerza y contra su voluntad, lesionado y herido, lo trasladan a otro lugar para continuar la agresión, para que otro lo herida de forma mortal para ocasionar su muerte, estando presentes, asistiendo o con su aquiescencia y consentimiento en desplegar las acciones que son de una idoneidad matadora, conforme lo indica el preinforme de autopsia, que es coincidente con las lesiones, además, tanto no las mortales, sino que la restante, que indica con la agresión de que señoría pudo observar y todos los intervinientes han podido ver en la forma en que los hechos se producen, y considerando además que la víctima era un joven menor de edad. Entonces, todos estos antecedentes pedimos al tribunal que sean considerados, considerando también, por supuesto, el estadio, señoría, en que nos encontramos. No estamos en juicio oral, solamente estamos debatiendo cautelares, llevamos unos días en investigación y la Fiscalía, de forma seria, objetiva e imparcial, ha reunido antecedentes para presentar un caso a esta altura contra estos 2 imputados. En cuanto a la necesidad de cautela, entendemos que la libertad de los imputados constituye un verdadero peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo en cuenta como parámetros lo siguiente. En primer lugar, la gravedad de la pena asignada al delito, cuya sanción, en el caso de resultar condenado, se trata de una pena de cumplimiento efectivo que supera los 10 años y un día de presidio mayor insurado medio cerrado. En segundo término, le pedimos al tribunal considerar como circunstancia que la pena es de crimen, por lo tanto superior a los 5 años y un día de presidio mayor insurado mínimo, la forma que dije anteriormente.
En tercer término, señoría, forma de comisión, medios utilizados y participación que se le atribuye a cada imputado, a cada bien jurídico el más valioso de la vida, el que se terminó con aquel de un joven de tan solo 16 años. ¿Y por qué? Por nada. Es decir, acá mucho se ha hablado, señoría, de la sindicación de que están robando. Pero acá no hay víctima porque nunca hubo un robo. Es solamente la justificación para agredir a un joven solo, desarmado y sin posibilidades de repeler un ataque. No tenemos ni una sola persona, señoría, que nos haya indicado ser víctima de un delito contra el patrimonio, sea hurto, sea robo por sorpresa, sea robo con violencia, intimidación, porque hasta ahora podemos afirmar que no existió. Lisa y llanamente, no existió un delito de robo. Eso está totalmente descartado en este estadio, por ahora, con las diligencias que se han llevado adelante. Entonces, estos parámetros son a juicio de la Fiscalía, necesariamente deben ser considerados por el tribunal, y además, señoría, a lo que debemos agregar la actuación conjunta de terceros. Acá no es un imputado ni dos imputados, sino que eran más de 5 imputados, o sea, 5 agresores. Tenemos a 2 en audiencia de formalización. Por lo tanto, hay una actuación en grupo o pandilla, con sujetos armados. Entonces, como decía, señoría, pedimos que se considere, y valga la repetición porque resulta necesaria, forma de comisión, bienes jurídicos infringidos, número de involucrados, número de partícipes, el empleo de armas, y todos los que desde el punto de vista de la Fiscalía hacen plausible esta petición. Pedimos al tribunal se acceda. Bien, traslado a la defensa. Si seguimos el orden, correspondería primero la defensa pública. ¿Tiene inconveniente en proceder de esta manera? Pues yo entiendo que no hay creyente, solamente el colega... No, el representante de la víctima no ha presentado querella. Como representante. Gracias, magistrado. Magistrado, la defensa se va a oponer a la solicitud del Ministerio Público en torno a su petición de prisión preventiva. Claramente la situación que nos convoca el día de hoy es una situación de aquellas que ha conmocionado a toda la ciudad, lógicamente a los familiares de aquella víctima, pero lo cierto es que la justicia no se puede lograr a cualquier precio. Y si bien es cierto, el Ministerio Público señala con claridad que esto no es un juicio oral o un juicio en definitiva de culpabilidad, lo cierto es que el estándar probatorio para poder en definitiva, durante una investigación de un delito de homicidio calificado, no es cualquier estándar. No es un estándar de condena, pero tampoco es una simple presunción o una simple conjetura o simplemente prueba indiciaria para poder mantener privado de libertad a personas. Sobre todo con la situación que estamos viviendo en la región, vinculada a un alto flujo de personas de nacionalidad, de otras nacionalidades, y donde hay una crispación en el ambiente respecto de las actividades que estas personas realizan. Y en consecuencia, insisto, la justicia no se logra a cualquier costo, la justicia se prueba con antecedentes reales, efectivos y certeros. Y por de pronto, por mucho que el Ministerio Público insista en una calificación jurídica dada a estos hechos, califica de homicidio calificado, al tenor del 291.1, alegando la figura número 1, entiendo yo, y en ese contexto, lógicamente, que los supuestos de aquello no se generan. La alevosía claramente, históricamente, genera los elementos de atracción o sobreseguro, donde en definitiva hay una maquinación a objeto de que la víctima no entienda el acto que se ejecuta, o a traición respecto de la actuación que genera el imputado. Y en este escenario basta la lectura de los clásicos manuales de derecho penal para poder entender que esta figura o el acometimiento que hace referencia al Ministerio Público en ningún caso configura o nos reconduce a la figura calificada, por lo cual han sido formalizados. Dicho aquello, indudablemente hay una persona que perdió la vida, pero y en relación a este continuo nos pretende el Ministerio Público en los antecedentes hacer ver que desde un comienzo esta cantidad de personas de forma conjunta y concertada habrían concurrido para la realización
del objetivo final, que era la muerte de una persona. Lo cierto es que hay ciertas situaciones fraccionables en el tiempo y separables respecto de cada uno de los sujetos que actúan, e incluso el propio video da cuenta de ello, para poder determinar desde ya que no hay una actuación conjunta, ni mucho menos un compartir el dolo como pretende el Ministerio Público. No hay manera de poder en esta etapa procesal poder determinar que hay una comunicabilidad en el dolo en torno al accionar delictivo. Lo cierto, y la carpeta arroja la carpeta nos arroja que la víctima, junto a otras personas, 3 sujetos más, habrían concurrido a otro lugar, al parecer al circo. En ese lugar habrían sostenido un incidente con otras personas, que no es ni representado ni el coimputado, que producto de esa situación la víctima con estos huyen. Uno de ellos incluso se resguarda en un negocio. Al resguardarse en el negocio vuelve a retomar contacto con las personas que lo acompañaban y vuelve a ser perseguido por un grupo de personas. Y en ese contexto de esa persecución es que al lugar que llegan muchas personas escuchan. Si bien es cierto lo que señala el Ministerio Público en torno a que nadie ha dado alguna indicación relativa a haber sido víctima de un delito de hurto o de robo, cualquiera de sus formas, por parte de la víctima y sus amigos, lo cierto es que los testigos que presenta el Ministerio Público dan cuenta de que se produce un alboroto al llegar a estas intersecciones donde se señala o se grita de que una persona había sido robada. De hecho, la testigo de iniciales MCCS, hace referencia a que ya trabaja en las cercanías del lugar, en una empresa gráfica, se queda por el lugar y ella que solicitó un InDriver para que me viniera a buscar y él me trasladara hasta mi domicilio en esa centibulla que gritó desde la calle, y donde decían, deténganlos porque se asaltó una niña, y luego de eso no salía a mirar por miedo de pasando unos minutos. Ya tenemos esos antecedentes que resulta relevante. No es que los imputados hayan inventado, sino que ocurre que hay una persecución por un grupo de personas respecto de una supuesta sindicación de autoría de un delito determinado. Y es en ese contexto, y el propio Ministerio Público, y es el relato de los imputados, que ellos, estando en un lugar determinado, no con el grupo original que persigue a la víctima y sus acompañantes, salen a las afueras del sector para poder en definitiva ver lo que estaba ocurriendo. Y en ese mismo sentido, tanto la suegra del coimputado como la pareja del coimputado dan constancia también de la existencia de ese relato y que había un barullo derivado de que había una persona, estaban tratando de pegarle a una persona producto de que habían cometido un delito. Nosotros no lo afirmamos, pero lo que motiva la salida del lugar tiene que ver con aquello. Y en ese escenario, lógicamente, que no es requisito la existencia de una condena o un antecedente más relevante, sino que lo que motiva la intervención de mi representado en el contexto que el Ministerio Público hace parecer como un continuo, sino que, a juicio de la agencia, es fraccionado, y en esta tercera oportunidad, llegado al sector donde él se encontraba, probablemente trabajando, porque el tribunal incluso puede observar en los videos, y se ve también en la fotografía y de los antecedentes que se señala, que él se dedicaba al delivery, y probablemente estaba realizando unas labores, y probablemente estaba en ese lugar, incluso con la mochila en la espalda, genera una intervención en dicha situación. Su relato prestado ante el Ministerio Público, sin presencia de abogado, pero lo hace de forma libre y voluntaria y expresa claramente cuál es su intervención en dicha situación. Y él sale producto de la asistencia de derecho, concordante con el relato del coimputado, más allá de los reparos que se hubiesen señalado. Lo cierto es que ese relato también es concordante con la suegra del coimputado y la pareja del coimputado. A su turno, de igual manera, el testigo de iniciales W también da cuenta, de alguna manera, respecto del relato que dan los imputados en torno a la existencia
de un delito de robo previo. Ahora bien, en relación a la atribución directa por parte del Ministerio Público en torno a una conducta de carácter homicida, aquí el tribunal tiene que ser extremadamente riguroso. Olvida el Ministerio Público, al ser el delito de homicidio un delito resultado, la necesaria exigencia de un nexo causal. Y el nexo causal tiene que ver con poder determinar que la ejecución en el mundo exterior de una conducta por parte de mi representado haya determinado el desenlace fatal de lo que ocurrió. Lo cierto es que lo que se declara por el testigo que más aporta en torno a aquello, que uno es el acompañante del imputado en torno a su presencia en el lugar, el acompañante de la víctima, y el otro la persona de nombre o de testigo con iniciales W. Y en ese escenario lo que habla es la existencia de un casco y que lo golpeaba en la cabeza. De hecho, el primer video da constancia de la acción por parte de mi representado. Y los videos siguientes, el segundo y el tercero, de igual manera lo visualiza acercándose y alejándose a la persona. Ahora, dicho esto y en relación al nexo causal, el informe médico preliminar establece como causa basal del homicidio o la muerte de la persona las diversas lesiones vinculadas a venas de carácter femoral. Y esto tiene pleno correlato, por lo que de igual manera declara el testigo W, sobre la existencia de terceras personas, distintas incluso a la persona de mi representado y del coimputado, por cuanto incluso se habla de la presencia de un sujeto que tiene una botella de vidrio en las manos y golpea en la cabeza al imputado. Se habla de la existencia de una persona que en algún momento toma un fierro y con ese fierro golpea en la cabeza del imputado. Y se habla de una tercera persona que en algún momento que tendría una polera blanca y que ese portaba un cuchillo y comienza a asestarle cierto puñalamiento en las piernas. Y en consecuencia, la muerte se ocasiona producto del desengranaje. ¿Me permite un momento para utilizar el término correcto? Herida mortal, herida anterior y media, herida corto punzante 4.5 por 1.5 centímetros, con profundidad de 11 centímetros y dirección hacia arriba y hacia la izquierda. Esta herida en su trayecto secciona los vasos femorales. La vena femoral es aquella que atraviesa todo el sistema circulatorio y que probablemente quien haya ocasionado aquello, para poder dar un golpe certero o hay que tener un conocimiento médico previo o algún acercamiento al tema de la medicina, como algún paramédico, algún enfermero, pero las personas comunes y corrientes normalmente, si nosotros observamos respecto a este tipo de delitos, usualmente uno no tiende a pensar que generando cuchilladas en las piernas la persona va a morir. Usualmente son en el sector del estómago, donde están los órganos nobles del ser humano, la parte de la espalda, donde se encuentran los pulmones, y eventualmente la parte del cuello, donde naturalmente tiende que si uno acomete a una persona en esa parte del cuerpo, lo natural es que el resultado de la herida sean de consideración o podamos tener un desenlace de carácter mortal. En ese contexto, hay una tercera persona que habría realizado dicha conducta determinada. Y es en ese escenario que el nexo causal vinculado a la utilización de un casco para poder generar golpes en la cabeza, de ninguna manera se encuentra conectada con lo que informa preliminarmente el servicio médico legal. Si hubiese querido un informe más profundo, lo hubiese conseguido el fiscal. Lo cierto es que el día de hoy este informe preliminar nos señala de que la causa de muerte no es producto de un traumatismo encefalocraneal o de alguna situación que tenga que ver con la conducta desplegada por el imputado. Y es así, porque el informe pericial, cuando analiza una a una las conclusiones de los testigos que hizo referencia al Ministerio Público, del testimonio del imputado, no hace referencia a la ejecución de una conducta que esté vinculada al nexo causal y el resultado lesivo, sino que hace una conducta a la retención, claro, pero la retención, según lo que observamos en los videos, en caso alguno se observa por parte de mi representado. El relato aparece que, como que si él lo hubiese tomado
y en pleno conocimiento de lo que realiza una tercera persona, ejecuta aquello. Y no hay antecedente alguno que el Ministerio Público haya aportado en ese sentido. Lo que hay, al parecer, y es lamentable que esté ocurriendo de esta manera, es que no es lícito para nadie hacer justicia por mano propia, y lo que hay parece, lo que más parece, es una especie de linchamiento que hay que recurrir con un grupo totalmente desvinculado de mi representado, al cual se van sumando personas a medida que se llega a un sector poblado que es en calle Bellavista con Calama, que es el lugar donde termina ocurriendo los incidentes, pero esto viene partiendo desde la avenida Pérez Sucovich, lugar donde mis representados no se encontraban. Se suman a un linchamiento, se suman a una situación de venganza, sí, no es correcta, sí, ejecuta ciertos actos lesivos, sí, pero no es suficiente para, con la prueba que hay, para que esos actos o esas conductas determinen que tenga una vinculación con el resultado mortal ocasionado a la víctima. Ni mucho menos algún antecedente para poder, en definitiva, que a partir de la actuación de terceras personas que no conocía, que probablemente los vio ese mismo día, compartieran en forma objetiva y subjetiva la intención homicida de haber muerto a una persona. Y en ese momento, claramente, la actuación del imputado no está justificada, pero su actuación está vinculada a una situación vinculada a un delito de lesión, o lo que él generaba o causaba en aquel momento, desconociendo el actuar y no teniendo el control ni las riendas de la conducta, todo es que él no tenía cómo impedir el curso causal respecto del resto de las personas que actuaban autónomamente y no coordinadas. Dicho aquello, nosotros discutimos la calificación jurídica del Ministerio Público. Claramente la discusión de la defensa va vinculada a la inexistencia de elementos suficientes para poder construir participación en contra de mi representado. El tribunal no debe olvidar las normas del artículo 5 en torno a la interpretación de manera restrictiva de cada uno de los derechos que se vulneran o se restringen al momento de interpretar las normas del Código Procesal Penal, y lógicamente que las normas vinculadas a la prisión preventiva deben ser interpretadas con ese razonamiento. Misma situación respecto de las normas que amparan la libertad personal. Ya tenemos la normativa propia de la Convención Americana de Derechos Humanos en torno a la consagra como un derecho humano fundamental, sin perjuicio del legítimo derecho de las víctimas de poder ser resarcidas o que se busque el culpable. Lo cierto es que nosotros pretendemos que efectivamente se busque el responsable del delito. Pero en este caso, de acuerdo a los antecedentes que hay, mi representado o lo que ha expuesto el Ministerio Público como antecedentes no resultan suficientes para atribuirle participación. ¿Qué decir de la necesidad de cautela? No hay ningún antecedente o condena en su extracto de filiación para poder indicar que el imputado tiene algún tipo de condena o hacía de su vida o su presencia. No obstante su nacionalidad en nuestro país, la delincuencia o el causar daño a los demás. Es más, de hecho, se encontraba con ocasión de aquello trabajando. Probablemente esa reacción destemplada tiene que ver con situaciones de su pasar, pero claramente se encontraba trabajando. Si bien es cierto, se encuentra viendo en una toma y un lugar donde él puede permanecer de forma específica y determinada. Presta declaración sin asistencia de abogado defensor y lo realiza de forma bastante explícita y entrega a los funcionarios policiales el objeto material con el cual acomete a la víctima y en ese escenario lógicamente que a lo menos encontramos la presencia de varias circunstancias atenuantes que lo favorecen. 11 número 6, 11 número 9 e incluso pudiésemos estar en condiciones de poder alegar 11 número 8 respecto a su presentación voluntaria al cuartel y la entrega lógicamente de el casco a la policía. Bajo esa perspectiva, su señoría, esta defensa va a insistir en su oposición a la medida cautelar. Creemos que hay otras medidas del artículo 155 del Código Procesal Penal para poder garantizar a la sociedad y poder garantizar la seguridad del procedimiento y así, en definitiva, poder imponer, proponemos desde ya el arraigo nacional y eventualmente un arresto domiciliario, pero parcial, objeto que el imputado pueda mantener sus labores de sustento que corresponden a la de él y de su señoría. La codefensa.
Si me permite, magistrado, ¿sí? Ah, no, perdón. ¿Sí? ¿Va a agregar algo? Solamente reiterar una idea en relación a la defensa del imputado número 2, y que dice relación con su señoría, este elemento fundamental que dice relación con testigos que hacen referencia a que se perseguía a un autor de un robo. Y esta referencia la hace tanto la testigo que fue individualizada con las iniciales MCCS, testigo del que iba en el InDriver, que ella lo dice expresamente. Sentí una bulla y gritos que decían: detengamos al que asaltó a una niña. Esto además es corroborado por diversos testigos, y en concreto el testigo de iniciales WACA, que también dice: venían unos venezolanos siguiendo y ellos gritaban, estaban robando. Solo reiterar o hacer énfasis, su señoría, a un elemento que resulta fundamental, que indicó el colega Roberto Vega, que es la causa de la muerte. Y la causa de la muerte es clara, que es una lesión cortopunzante en la arteria femoral, lo que supone que es en la pierna. Y dentro de los antecedentes que aportó el fiscal, existe la declaración del testigo protegido número 1, el cual hace referencia a un individuo que portaba un arma y que fue el que habría proferido la lesión precisamente en la pierna y una herida cortopunzante. Voy a leer brevemente el párrafo respectivo, su señoría, testigo protegido número 1, y el testigo expresa, indica: además tenía puesto en la espalda una mochila de color rojo de la empresa Delivery Rap, se refiere a uno de los sujetos, y había otro que estaba con una bicicleta, el cual vestía una camisa de color blanco, portaba una cuchilla en sus manos, y había un tercer sujeto, del cual no recuerdo sus características ni vestimentas. Estas 3 personas, todos extranjeros, le estaban pegando a un muchacho menor de edad. El que más pegaba era el sujeto de mochila, que lo golpeaba en la cabeza con un casco. Otro sujeto, me refiero al de la cuchilla, apuñaló al niño en la pierna. En consecuencia, su señoría, conforme a los mismos elementos que aporta este testigo protegido, testigo presencial, existe un sujeto que portaba un cuchillo y que lo apuñaló en la pierna, y que resulta plenamente coincidente con el preinforme del cual hace referencia a la sección de los vasos femorales. Eso es todo, señor. Viene ahora sí su turno, defensora Ibarra. Gracias, magistrado. Lamentablemente, como vienen ya esbozando los defensores del coimputado, efectivamente nos encontramos frente a una detención ciudadana que devino en este trágico hecho. Efectivamente existen antecedentes de que probablemente hubiese habido algún robo y que ellos eran los autores, ¿ya? Esa es una versión de los hechos de los cuales se podría barajar conforme los antecedentes. No obstante, magistrado, esta defensa piensa que no se había producido un robo, que mis representados, junto con el coimputado, pensaron lo mismo, porque venían gritando que ocurría eso y había gente que perseguía al imputado, perdón, a la víctima junto a otros 2 amigos. ¿Quién nos da antecedente, magistrado, de lo que realmente ocurrió? Es precisamente uno de los amigos de la víctima. Devela antecedentes que son un poco sensibles para los padres de la víctima, y les pido disculpas si los ofendo, pero señalan que ellos se juntaron en la plaza de los eventos, que la víctima llega con otro amigo y que se iban a fumar un pito y que llevaban clonazepam y alcohol. Y de hecho, una de las imágenes está precisamente cuando ellos van a la botillería, ¿ya? Este mismo testigo, que es amigo de la víctima, relata que tuvieron problemas con unos venezolanos de la playa,
que le dijeron que se fueran de ahí, replicándole que ellos no se iban a ir porque las plazas eran públicas. Al efecto, hay dentro de la carpeta investigativa, porque se adjuntaron 70 videos, se hicieron análisis de 70 videos para determinar en definitiva quiénes participaron en esto. Y en el análisis que hace OS9 del video número 15, señala, individualiza a las personas que habrían atacado a la víctima, y en los fotogramas número 22, 23, 24, que se daría entre del día 29 de julio, de una cámara de seguridad de ahí de Avenida Pérez Sujovic, dice que ellos vendrían cruzando. Se ve, de hecho, después de haber participado en una riña, iban cruzando a Pérez Sujovic. ¿Qué nos hace suponer nosotros, magistrados, que este era el grupo que llega gritando luego? ¿Qué error comete el imputado y el coimputado? Algo que es bastante usual en los países donde ellos viven, que es precisamente este linchamiento. Ellos trataron de auxiliar a una presunta víctima inexistente. ¿Qué creemos nosotros? Que la gente, y que son los verdaderos autores del crimen, y que están sueltos al día de hoy, o sea, existen 3 personas identificadas en los 70 videos, 3 personas, efectivamente una que le pega con un palo, otra que le pega con un cuchillo y otra que le pega con una botella en la cabeza a la víctima. Y esas 3 personas no existe, de hecho, idea de su paradero. Y esas personas, nosotros pensamos, la teoría de esta defensa, es con las que habrían mantenido esta riña. Probablemente la víctima y su amigo, al estar en este estado bajo clonazepam, y que de hecho está en el mismo dato de atención de urgencia, se vieron mucho más alterados de lo normal y le respondieron de mala forma. Y evidentemente que este otro grupo de gente que vivía y que vive, lo dicen los mismos imputados, lo dicen vecinos de ahí, lo dice gente que atiende en el almacén, que vivían ahí en la plaza de los eventos, que ya lo habían visto en otras oportunidades. Y eso se condice, magistrado, con imágenes que se analizan en los videos, en donde se ve como uno porta un cuchillo, donde se ve como el otro aporta un palo de piscina al que vamos a hacer referencia también, y cómo también uno lo agrede con la botella. Entonces, su señoría, pueden haber sido como dos, como decía Roberto, la causa basal, o cuál es el nexo causal. Este supuesto robo, que nosotros consideramos que fue inventado por los verdaderos homicidas, o la segunda hipótesis, y que de hecho al parecer es mucho más certera, porque uno de los amigos de la víctima así lo relata. Él señala que tuvieron problemas con unos venezolanos de la playa que le estaban diciendo que se fueran, y probablemente al estar en este estado bajo el clonazepam con el alcohol, hubo una mala reacción. Como se dice en el buen chileno, los venezolanos probablemente se avivaron al decir esto, de que había un robo, y ahí es donde erradamente intervienen imputados y coimputados. ¿Por qué digo erradamente? Y acá también es importante para decir que ellos no estaban concertados, porque el domicilio de mi representado queda en Bellavista 4775A, y eso es donde él estaba precisamente. El amigo, que es coimputado, también declara y señala que lo ha ido a ver, que estaban afuera de la casa con un colombiano, con otro amigo, cuando escuchan estos gritos de auxilio, de que a él lo estaban robando. Y de hecho hay otro testigo que dice que se presenta una persona extranjera de aproximadamente 40 años, diciendo a viva voz, que le da unos golpes en la cara y le dice: tú me estabas robando, tú me estabas robando. Por lo tanto, magistrado, primero un llamado a la lógica, o sea, ¿cuál va a ser la necesidad de cometer un homicidio fuera de la casa donde es perfectamente habido? De hecho, a él, y cuando lo detienen o diligencian, se entrevistan con varios otros testigos, que son
la pareja, en primer lugar de mi representado, su suegra también, quienes presenciaron también este ataque y de hecho lo sacan de manera previa a la finalización de esto, que es cuando existe el ataque con el cuchillo, que se le dan innumerables partes del cuerpo, pero principalmente en las piernas, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque no hay un dolo común, no hay un dolo concertado. La intervención de los imputados actualmente presentes fue errada, por supuesto que fue errada, pero es una intervención que se dio de manera casual, o sea, dada por esta situación. Cuando me entrevisté yo también en el tribunal, ellos mismos me decían que también lo hicieron un poco porque tenemos que entender que la situación país a nivel de delincuencia y viene en un momento bastante efervescente, y este momento bien efervescente es donde se culpa que la mayoría de los extranjeros vienen a delinquir. Entonces ellos, amparados en este auxilio, realizan esta acción que evidentemente termina en un desenlace fatal no querido. Entendemos que para el homicidio calificado se requiere, de hecho, un dolo de manera directa. También consideramos que el hecho que la víctima haya estado bajo los efectos del clonazepam puede haber de hecho afectado finalmente la causa de muerte, porque el clonazepam sí genera efectos en relación precisamente al sangramiento y en cuanto también a la respiración. Si bien esta defensa en su oportunidad alegó que declara mi representado sin la asistencia de algún abogado defensor, entendemos que no obstante eso aporta antecedentes importantes que permiten de hecho que se pueda llegar al paradero del coimputado. De hecho, él mismo señala con quién estaba, las acciones que habían desplegado cada uno de ellos. La pareja de mi representado es quien le da a la policía el Facebook del coimputado. De esta forma sí pueden llegar a él. Además, la suegra de mi representado le envía al funcionario de policía también una fotografía con la vestimenta que estaba utilizando ese día, en donde aparecía precisamente con esta vestimenta oscura y la leyenda color cover. Y esto es precisamente porque existe una convicción de que ellos estaban realizando una detención ciudadana. Cuando lo saca la suegra, cuando ve que había muchedumbre y que se estaba poniendo esto muy complejo, por lo tanto tampoco es cierto, y en el juicio bueno se podrá acreditar, de que él se quedó hasta el final, hasta quedó desamparado y quedó solo lamentablemente la víctima sin ningún auxilio. Quiero, magistrado, solicitar, bueno, en el dato de atención de urgencia se señala que la víctima vendría con midriasis bilateral y de hecho que habría llegado sin síntomas, perdón, habría llegado sin posibilidad de reacción, probablemente con muerte cerebral. ¿Qué es la midriasis bilateral? Es una extensión anormal de las pupilas que se causa por la ingesta de drogas, por la ingesta de alcohol, por la ingesta de alimentos dañados o bien de otras enfermedades crónicas que no es el caso. ¿Qué es importante también dentro de estos datos de atención, o sea, perdón, dentro de estos antecedentes médicos? Precisamente la causa de la muerte. Porque si bien esta defensa niega que mi representado le haya propinado golpes, de hecho vamos a solicitar autorización para poder exhibir una parte del video que es de un canal que es Antofagasta Televisión, donde lo transmite, y ahí se puede ver el desplegar de mi representado, que es la retención. Pero bueno, aún así admitiendo, como dice un testigo, que le habría pegado estos golpes en costilla y en las piernas, estas no son las causas de muerte, ni siquiera los golpes, justamente como lo dijo la codefensa, que le realiza el imputado en la cabeza con el casco, sino
la que se da con una herida cortopunzante en el muslo. De hecho, el fiscal, por eso le solicité que reiterara, dice que la causa de muerte es hipovolencia aguda secundaria por herida cortopunzante en el muslo. ¿Ya? Hay un testigo que señala que ve cuando llega una persona vestida de blanco, una persona vestida con ropas claras, un jockey blanco, y él es quien llega con el machete y es quien le realizaría las heridas cortopunzantes. Por otra parte, y ese testigo es de iniciales WCA, y es un vecino de Bellavista que va precisamente a este negocio a comprar, donde se habría en primera instancia refugiado a la víctima y que lo sigue porque es vecino del sector, por lo tanto conoce a mi representado y también ubicaba de vista al coimputado porque lo visitaba. Y él dice que hay un fierro que utilizan como base para las piscinas plásticas, que ese fierro era de color azul, tenía la punta aplastada y ese fue el que le pegó puro fierrazo en la cabeza, pero fuerte. Ese tiene que haberlo matado. Llega uno en bicicleta, otro diferente, con una botella de vidrio y se la reventó en la cabeza al niño con el gollete y luego con el gollete en las piernas comienza a apuñalar. Por lo tanto, magistrado, entendemos que el dolo no puede ser compartido, que la calificación jurídica respecto de los imputados es errada, no existe un dolo homicida. Evidentemente vamos a estar en presencia probablemente luego de otro tipo de delito, pero que no es la causa directa de la muerte, por lo tanto también en esos términos negamos la participación de él en cuanto al homicidio calificado. Y en cuanto, magistrado, a la letra C del artículo 140, bueno, mi representado también no tiene antecedentes penales, bueno, recién le sacaron las huellas dactilares para poder en definitiva hacer la afiliación. No obstante, tiene entrada legal al país de Chile y se encuentra trabajando como arenador de camiones en la chimba, lo que me explicaba que es un procedimiento que se realiza como para sacarle el óxido a los camiones. Tiene domicilio conocido, presta además declaración, magistrado, la que pudiese considerarse de hecho a juicio de esta defensa como muy sustancial o como muy el 68 bis, porque él es quien, gracias a él, de hecho, determinan la presencia del coimputado y la acción, o sea, gracias a la declaración que él da y luego los otros antecedentes que da la pareja y la suegra de mi representado, llegan a donde el imputado 2, quien efectivamente se presenta de manera voluntaria. ¿Y por qué lo hace, magistrado? O sea, ¿quién con un homicidio calificado va a ir de manera voluntaria a presentarse al cuartel? Porque ellos tenían la convicción de haber participado en una detención ciudadana, de haberlo retenido, pero no de haberle de hecho provocado con la intención la muerte. Ellos señalan que al día siguiente, por videos, se logran reconocer virales que estaban y se enteraron del lamentable fallecimiento. Me gustaría, magistrado, solicitar la autorización para exhibir ese video que es súper cortito para que podamos ver las acciones que nosotros consideramos las que sí participó mi representado y que no serían agresiones o golpes. ¿Tiene inconveniente, fiscal? No, señoría, ninguna. ¿Un representante de la víctima? ¿La codefensa? Tampoco entiendo. No.
Proceda. Gracias, magistrado. No lo abre. Dice, no se puede abrir. Bueno, lamentablemente no puedo compartirlo en esta actuación, magistrado, pero que es el de Antofagasta TV, pero hacemos hincapié que en ese video, y que se va a aportar en la oportunidad procesal respectiva ahora durante el resto de la investigación, se ve de hecho que lo retiene, ni siquiera que le proporciona un golpe, y que luego de hecho se aleja precisamente de esta pelea, en donde siguen estos otros 3 sujetos que son quienes logran darle muerte a la víctima. Por lo tanto, Claro. magistrado, para eso solicitamos se pueda rechazar la prisión preventiva y proponemos, magistrado, que en este estadio procesal se aplique arraigo nacional y los mismos términos que el colega defensor público, un arresto domiciliario, pero que sea parcial, nocturno, ¿para qué? Para que él pueda seguir realizando las actividades destinadas a vivir y a sustentarse, en definitiva. ¿Va a replicar, fiscal? No, señoría, nos atenemos a lo antes indicado, solamente agregando que las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal son un tema de fondo que corresponde apreciar en su oportunidad y no ahora. Bien, entonces pasa el tribunal a resolver dando por reproducidas las argumentaciones de los intervinientes por razones de evidente economía procesal, pues fueron desde luego extensas. Bien, en relación para seguir el orden, digamos, previsto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, lo correspondiente al presupuesto material, el Ministerio Público ha hecho valer numerosos antecedentes que dan cuenta de la agresión que padeció el afectado, menor de edad, iniciales AHGA, el pasado 29 de julio. Agresiones múltiples que además fueron constatadas en un respectivo dato de atención de urgencia, y su causa de muerte constatada en, por lo menos por ahora, en el preinforme de autopsia de que dispone la Fiscalía. Hay secuencias que están graficadas en los videos que pudo exponer el señor fiscal, y estos, contrastados con las declaraciones de múltiples testigos, también reseñadas adecuadamente por el señor fiscal, pueden ilustrar sobre una secuencia en que interviene una pluralidad de sujetos, uno o más de los cuales agrede y produce en específico las heridas cortantes o punzantes, dentro de las cuales se encuentra aquella en el muslo derecho del afectado con sección de vasos femorales que produjo la hipovolemia, causante de la muerte conforme al preinforme de autopsia. Y ese hecho es jurídicamente calificable, digamos, como delito de homicidio, y en la percepción del persecutor, por lo menos en este estadio de las cosas y sin perjuicio de lo que pueda resolver el Tribunal de Adjudicación, con cierta razonabilidad, propone, por la pluralidad de sujetos que intervienen y la variedad también de elementos empleados para la agresión, propone la calificante el número 1 del artículo 391 del Código Procesal Penal, que, si bien alguna de las defensas controvierte, se presenta al menos como atendible. En segundo término, las defensas han cuestionado básicamente la participación de sus representados en esta secuencia, o, si se quiere, si la intervención que estos han tenido pudiera ser calificada a título de autoría del delito de homicidio, y particularmente del homicidio calificado que ha propuesto el Ministerio Público. En relación a aquello, cuestionan la vinculación con las personas que perseguían al afectado previo a que fuera retenido por los propios imputados, cuestión que no es controvertida por sus defensas,
y que su intervención entonces obedecería a su afán o ánimo de participar de una detención ciudadana, de modo que se produciría posteriormente un exceso por parte de otros individuos que atacaron sin previo concierto ni coordinación con su respectivo representado. Sobre este tópico, las acciones particularmente desplegadas por cada imputado naturalmente están contenidas, al menos parcialmente, en los registros de videos que ha expuesto el señor fiscal, pero pueden llegar a ser conocidas más precisamente a propósito de las declaraciones de numerosos testigos, que en términos generales le atribuyen a uno y otro la retención del adolescente en cierta intersección o lugar más o menos específico. Le propinaron, según relato de algunos testigos, y especialmente aquel al que más han acudido todos los intervinientes, que es el de iniciales WACA, le propinaron golpes, en particular el imputado de iniciales RJCCH, una patada de las costillas, además de un golpe de puño, y el imputado de AGS, múltiples golpes con un casco de motocicleta, que portaban atención obviamente a que se desplazaba en dicho vehículo y que es acorde también con su labor como repartidor de delivery. Y en dicho contexto lo retienen y en conjunto con un tercer sujeto, cuestión que se alcanza a ver parcialmente en una secuencia exhibida por el señor fiscal, lo trasladan hacia otro punto de la intersección de calle Calama con pasaje Calama, donde en definitiva, según otro registro gráfico, una pluralidad de sujetos, entre los cuales se encontraban los imputados y se les puede sindicar o individualizar en la respectiva secuencia por sus vestimentas, impiden al ofendido huir o protegerse, le procuran numerosas agresiones y en particular alguno de ellos premunido de un elemento cortopunzante le produce heridas de esa naturaleza, le causa heridas de esa naturaleza a nivel de las piernas. Una de ellas precisamente con que es causante en términos específicos del desenlace mortal. Entendemos que la existencia de este presunto robo previo, que se acusaba por alguna de las personas que perseguían al imputado, no se condice con lo hasta ahora recabado por el Ministerio Público. Tampoco se condice, por lo menos, con las declaraciones de aquellos otros testigos, amigos del ofendido, que huyeron después del entrevero que mantuvieron en la Plaza de los Eventos con algunos individuos de nacionalidad venezolana, dando estos testigos por entendido que al ser perseguidos, justamente el afectado de iniciales AHGA fue alcanzado por este grupo o de algunos de ellos y posteriormente, una vez ya reunido una gran cantidad de individuos, lo agredieron sin tener posibilidad de huir y resultando en definitiva muerto, cuestión de la que ellos se enteraron con posterioridad. Si así fuere, naturalmente podría prevalecer la tesis que propone el Ministerio Público, según la cual aparentemente desde un inicio habrían estado involucrados en esta confrontación que precedió a la agresión de AHGA ambos imputados. Si no fuese así, y aun cuando se atendiera a la tesis propuesta por la defensa, conforme a la cual ellos habrían atendido un reclamo de alguna víctima o aprensor civil o quien pretendía hacerlo, a propósito de la existencia de un robo previo en que se habría visto involucrado a HGA y por lo tanto contribuyeron a retenerlo, en el sentido o con el afán única y simplemente de contribuir obviamente a que no hubiera. Sin embargo, aunque no hubiera existido tal concierto previo y aunque no se hubieran conocido con los otros agentes que lo agreden de manera significativa, digamos, conforme fluye, digamos, de los testimonios y los registros gráficos expuestos por el señor fiscal, aparece que en aquella sección o pasaje de la secuencia en que intervienen, aún con completa desconexión de los otros individuos, impiden la huida del joven, lo agreden con golpes de pie y puño, en el caso de RJCCH, y con golpes utilizando
un casco de motocicleta en el caso de GS, perdón, y lo trasladan, que es lo que se alcanza a presenciar en el primero de los videos expuestos por el señor fiscal, hacia un punto específico de la intersección de calle Calama con pasaje Calama. Y luego se genera la secuencia, conforme a la cual se advierte que en una especie de semicírculo, múltiples sujetos, incluyendo a estos, le impiden al afectado defenderse y particularmente huir. Y eso posibilita que otros sujetos lo agredan, uno con un fierro, otro, como se ha mencionado, con una botella, y otro con un arma blanca, con un cuchillo, no obstante que algunos testigos refieren que se trataría de un machete, lo que sugiere que se trataría de un elemento cortopunzante de mayor envergadura. Y es precisamente la declaración de WACA la que mejor ilustra sobre esta participación de los imputados, sujetos hoy a control y formalización, pues cuando reconoce a su vecino de iniciales RJCCH, indica que junto al segundo individuo de pedidos ya, que en segundo ejercicio de reconocimiento también identifica, pillaron a un niño en calle Calama, advirtió que su vecino le pegaba una patada en las costillas y un combo, y que ahí lo trasladaron, perdón, y que el sujeto de la indumentaria de pedido ya lo golpeaba con el casco de motocicleta, que luego lo trasladaron hasta la esquina frente a su domicilio y allí evitaron que huyera, de modo que otros, permitiendo así que otros venezolanos lo apuñalaran con un machete. Por lo tanto, se trata de un elemento cortopunzante idóneo para la causación de la muerte que, por lo menos hasta ese momento, y todavía interviniendo ambos imputados, a diferencia de lo que propone la defensa privada, se produce esta agresión que es compatible con los hallazgos posteriores del preinforme de autopsia y que derivaron en el desenlace mortal. Por lo tanto, en aquella parte de la secuencia donde existe bastante claridad al día de hoy, en esta audiencia todavía, por cierto, preliminar, hay bastantes elementos para estimar que ellos estuvieron presentes, agrediendo de manera activa al imputado en un primer momento e impidiendo luego que éste se pudiera defender o que pudiera huir y repeler en último término el ataque del que era sujeto. Y desde ese punto de vista, entonces, posibilitaron esta acción matadora, no obstante que esta haya sido desplegada por otro individuo. De modo entonces que aún partiendo de la base de la secuencia fraccionada que proponen ambas defensas, en la cual solo habrían tenido intervención los imputados con ocasión de una especie de aprehensión civil que derivó el linchamiento, desgraciadamente, aún así la intervención de los imputados no sería susceptible en concepto del tribunal, dado que no le era desconocida la existencia de armas cortantes en poder de otros de los agresores, pues estuvieron presentes desde el inicio de la secuencia, según relatan los demás testigos. No es posible atribuir a los acusados un dolo distinto que el de matar, dada la pluralidad de sujetos, las abundantes agresiones con las que se atacó a la víctima, con distintos medios por lo demás, como bien lo ha hecho saber el señor fiscal, la presencia entre ellas de elementos contundentes y cortantes, lo que en la imposibilidad del afectado de defenderse conduciría a un desenlace a todas luces predecible, sin que nada de eso le inhibiere de detener su intervención o de instar a los demás agresores a deponer su actuar. Ellos estuvieron presentes en el acto, en el hecho, participaron de manera activa en la forma que se ha dicho, incluso de alguna manera ellos mismos lo reconocen, no obstante niegan haber agredido o golpeado al ofendido, pero en definitiva es una participación ciertamente activa, funcional a la consumación del hecho, y que los coloca en conjunto con el resto también en la posición de autores, digamos, o calidad de autores que les atribuye el persecutor desde que tenían, por supuesto, dominio de la secuencia, dominio del hecho. Y desde ese punto de vista, estima el tribunal que la calificación que ha propuesto
el Ministerio Público, o más bien la participación o intervención a título de autores que se les atribuyen, parece, en el estado actual de las cosas, suficientemente justificada. Luego, aun cuando la defensa privada lo hizo presente a propósito de la estimación de la necesidad de cautela sobre la posible concurrencia de otras causas que hubieran favorecido el desenlace mortal, que tienen que ver con eventual consumo previo de drogas por parte del afectado, entendemos que ello, por lo menos en este estadio procesal, no es más que una mera especulación, que no se condice por lo demás con los hallazgos y la constatación y conclusiones del preinforme de autopsia, y que de todas maneras resulta sumamente complejo suponer que para el caso de no mediar aquel consumo previo de drogas, incluso supuesto que hubiera existido, el adolescente, dada la entidad de las lesiones y la pluralidad de las mismas, hubiera podido sobrevivir. Especialmente porque si para que ello hubiese ocurrido hubiera sido necesaria una atención médica oportuna, entre otros, los propios imputados estaban en condiciones de procurársela y ciertamente no lo hicieron, pues el personal de urgencia y carabineros, por cierto, no concurren ante el llamado ni de los imputados ni de otros de los agentes, sino que en definitiva de vecinos que concurren en auxilio del afectado. Por lo tanto, como se ha dicho, aquella argumentación que propone la defensa se presenta más bien como una mera especulación, por lo menos por ahora. Y en ese contexto corresponde analizar, naturalmente, la necesidad de cautela que el Ministerio Público justificó en la causal de peligro para la seguridad de la sociedad. Entendemos que son acertadas las valoraciones que ha propuesto el señor fiscal en términos de la pena aparejada al delito, en este caso de crimen, aún para el evento de que no prospere la calificación con la calificante del número 1 del artículo 391, pues en último término, ciertamente la figura que subsiste es la de homicidio, subsistiría la figura de homicidio simple, y en ese evento igualmente la penalidad prevista por el legislador es de crimen. Por de pronto, en ejercicio de prognosis de pena tampoco se advierte la concurrencia de circunstancias atenuantes que pudieran sugerir una pena rebajada, o al menos significativamente rebajada, como proponen las defensas, que pudiera sugerir una morigeración, digamos, en el rigor de la medida cautelar. Pero especialmente se considera, y además, por cierto, de la pluralidad de sujetos que intervienen, el bien jurídico lesionado y la forma que se le afecta. Ciertamente de manera irreversible, pero además de una manera que demuestra absoluto desprecio justamente por aquel bien jurídico, que es la vida. Y naturalmente que ello es revelador de una personalidad, perdón, de una peligrosidad de la libertad de los imputados para la seguridad de la sociedad, tal cual lo ha fundado el persecutor. De manera entonces que, compartiéndose los argumentos dicho interviniente, estimándose, como se ha dicho antes, suficientes los antecedentes que posicionan a los imputados en el hecho y que los vinculan en términos jurídicos penales a título de autores del delito por el cual han sido formalizados, se accederá entonces a la medida cautelar solicitada por el señor fiscal, disponiéndose entonces la prisión preventiva de ambos imputados, naturalmente los de iniciales RSCCH y DAGS. Desorden de ingreso. Plazo fiscal. 120 días, señoría, atendido a que existen diligencias pendientes destinadas a ubicar a los restantes autores que participan en estos hechos, de modo que, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, forma de comisión, pluralidad de sujetos participantes, pedimos el plazo antes mencionado. Defensa pública. No nos oponemos. Estar buscando a los otros involucrados puede tardar incluso años, y en consecuencia no puede ser ese el fundamento de ampliación del plazo. Hay diligencias relevantes, la carpeta se encuentra bastante avanzada. Por de pronto, el tema médico o informe de servicio legal definitivo por hacerlo, y creemos que, atendida la intensidad de la medida cautelar que se impuso, el plazo razonable en este caso debe ser de 80 días. El Ministerio Público siempre tiene la posibilidad de pedir ampliación antes del término fijado por el tribunal, y usualmente es concedido. En consecuencia, 120 días iniciales creemos que resulta un exceso. La defensa privada. Sí, magistrado, hacemos nuestros los alegatos del colega Roberto. Entendemos que un plazo razonable, sobre todo si se ha accedido a prisiones preventivas, teniendo la defensa teoría alternativa, magistrado,
podría lograrse dentro del plazo de 80 días. Y para no interrumpirlo, vamos a solicitar además copia del acta de la audiencia magistrada. Señor fiscal, ya que hubo oposición, ¿va a añadir algo? No, señoría. Estamos en lo que el tribunal resuelve. Bien, entendemos que sin perjuicio del estado de avance, pues se han realizado diligencias de manera formalizada. El plazo que ha solicitado el Ministerio Público parece fundado. La pluralidad de diligencias que corresponderá realizar, además habiéndose expuesto tesis alternativas por parte de las defensas, estas deberán ser, sin perjuicio de las peticiones que formulen directamente la Fiscalía en relación a diligencias de investigación, tendrán que ser analizadas en su mérito por parte de la Fiscalía, en el entendido que corresponde a una indagación siempre ajustada al principio de objetividad que guía su actuar. Y no parece desproporcionado un plazo como el que se solicita por el señor fiscal, atendido obviamente la naturaleza de la imputación, por lo que se estará la misma. Estos 120 días a contar de esta fecha. ¿Algo más, fiscal? Bueno, No, ahora copia del registro de audio a la defensa que lo ha solicitado. ¿Algo más la defensa pública? Magistrado, de igual manera, copia de audio para mi persona y mi colega José Manuel Fontalva a nuestros correos electrónicos que el tribunal tiene registrado. Sí, como se pide. ¿Y el representante de la víctima? Copia de audio también será posible, ministro. ¿Cómo se pide? A su correo electrónico. Bien. Magistrado. Sí, por parte de la defensa también vamos a solicitar que se adopten las medidas de resguardo en relación a la prisión preventiva que fue decretada por el tribunal, teniendo presente la circunstancia, la nacionalidad del representado y que pudiera ser objeto, y la nacionalidad de la víctima, ya a objeto de evitar cualquier conflicto interno al interior del establecimiento, se adopten las medidas de resguardo necesarias. Doña Karina, me imagino que también solicita y lo hace extensivo a su representado, ¿correcto? Sí, Sí, magistrado. vamos a atender dicha solicitud haciendo presente en el oficio de ingreso, obviamente, que será resuelto de Gendarmería adoptar las medidas de resguardo para asegurar la integridad física y psíquica de los imputados mientras permanezcan en el recinto penitenciario. Si no hay más que resolver, se pone en término la audiencia. Hasta luego.